Bien, seguimos en Hagan Algo. Toca el momento de la mesa de trabajo, señoras y señores. Muy bien. Un momento importante del programa. Y aparte le damos la bienvenida al señor Gandini, Nicolás Gandini. ¿Cómo estás, Nico? Julio, un placer, como siempre. Bueno, gran especialista, periodista, sobre todo un conocedor de todo el tema energético, muy relevante, muy importante en este momento. Pero yo quería arrancar, a ver, les propongo esto, ¿cuáles son las pistas que ya ha dado el gobierno de Alberto Fernández en función de dos núcleos duros que son relevantes? Por un lado, si hay ya, o uno puede hablar de cierta identidad que ha empezado a trascender a partir de las acciones que ha tomado el gobierno de Alberto Fernández, y si por otro lado uno puede hablar de una cuestión de pragmatismo puro y duro. Un pragmatismo que a algunos sorprendió porque lo esperaban más heterodoxo que ortodoxo, o en todo caso, digámoslo en términos políticos, más kirchnerista, que quizás con una impronta personal, pero que la verdad que si uno se atiene a lo que son algunas definiciones, por lo menos desde el punto de vista económico, lo que podemos decir es, hay un pragmatismo muy fuerte. Voy a dar un caso nada más. Alberto Fernández sostiene el cepo que termina volviendo a instalar el expresidente Mauricio Macri, procede con un freno en el tema tarifas, el congelamiento de los combustibles, ¿no? Que también ha tenido lugar en los últimos días. Y además sostiene una decisión importante como es el reperfilamiento de la deuda. En ese contexto, creo yo que quizás el dato más importante es que cuando mandan al Congreso la ley de emergencia, esa ley también tiene implícita la necesidad de incorporar recursos en el Estado y de tratar de buscar los superávits, ¿no? El superávit comercial, el superávit fiscal, que eran cuestiones que quizás uno recordaba de la época de Néstor Kirchner y Roberto Lavagna, pero que de ese momento en adelante, en algún punto se habían perdido. Digo, ¿cómo lo están viendo en términos económicos y políticos? Me parece que las dos facetas que vos marcás, esto de ver si el gobierno ya tiene una identidad y hablar de su pragmatismo, están absolutamente ligados, porque yo lo que veo es un gobierno que va caminando hacia o intentando políticas redistributivas. Esas políticas redistributivas siempre provocan choques, fricciones, peleas, tironeos, y ahí me parece que entra este segundo elemento del pragmatismo. Pero yo lo que noto también, hablando un poco de este pragmatismo, es algo que tiene que ver mucho con el ritmo del gobierno, porque la verdad que el 10 de diciembre, cuando asume Alberto Fernández, nos imaginábamos un periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso con una tonelada de proyectos, sanciones, dobles sesiones, triples, cuádruples, y solo el Congreso se abocó a la sanción de la ley de emergencia, que era la única que el gobierno sentía que necesitaba inmediatamente. Ahora se demora un poco el retorno de la actividad legislativa. En principio habían dicho desde comienzos de enero, no sucedió, luego decían el 15 de enero, ahora parece que va a ser recién después del 20. Veo también que en el ritmo del gobierno hay también un cierto pragmatismo, en el sentido de lo que necesitamos es esto, lo otro también, pero si no es tan urgente, la peleamos después. ¿A qué me refiero? Bueno, ley de góndolas, ley de alquileres, la media sanción de el Fondo para la Defensa que presentó Agustín Rossi como diputado en sus últimos días. Entonces, me parece que están las dos cosas absolutamente imbrincadas, ¿no? Nico. Sí, yo sumaría también el elemento de, acordate, ¿no?, de cuando hablaban del proyecto de ley de Vaca Muerta, este famoso proyecto para blindar Vaca Muerta. Todos creíamos que última semana de diciembre este proyecto iba a entrar al Congreso y finalmente no entró. Y cuando uno indaga un poco más y trata de conseguir el texto de ese proyecto, a ver qué tipo de incentivos o hacia dónde va direccionado, no está muy claro y no está redactado en un grado de avance que uno le permita pensar, bueno, va a ir por allá, va a ir por acá. En materia de combustibles, lo que uno ve es que hay marchas y contramarchas. La semana pasada, Guillermo Nielsen, el presidente de YPF es la empresa más grande del mercado, entonces lo que hace YPF lo hace el resto, había filtrado a la prensa un aumento de un 5% de combustibles. Lo que hizo la política reaccionariamente, o un sector de la política del Frente de Todos, fue frenar ese aumento. Tuvo que salir el propio presidente a tratar de defender un poco la institucionalidad y también la fortaleza del gobierno, haciéndose cargo de él de esa medida, cuando en los hechos lo que había pasado es que la medida no estaba ni siquiera informada y tampoco consensuada para adentro del Frente de Todos. Y algo parecido pasó también en tarifas. Salió el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, diciendo que no iba a haber un congelamiento de tarifas, y al otro día
fue el propio presidente en una entrevista televisiva quien dijo que había un congelamiento por 6 meses hasta el 30 de junio. Entonces, lo que uno ve es que, por lo menos en el área de energía, que es un área, a ver, más allá de la importancia que tienen las tarifas para la gente, en términos de crecimiento, de generación de riqueza, de ingreso de divisas y dólares, es importante porque te puede traccionar. Vaca Muerta te puede traccionar, todo lo que es la exportación de gas y petróleo, derivados petroquímicos puede traccionar. Y ahí lo que uno ve es que no hay un proyecto político definido. Cuando hay un proyecto contra esta situación del conflicto en Medio Oriente, el precio del petróleo, lo vamos a ver después, está cerca de $70 de vuelta. Entonces el atraso ya no es del 5%, sí, es más del 5%. Bueno, porque habitualmente lo que se dice es que es fácil entrar en un congelamiento, pero lo muy difícil es difícil salir, ¿no? Porque digo, ¿qué haces? Empezás a financiar eso y en qué momento decidís desandar ese camino. Y te digo más, dar un congelamiento de tarifas, yo si se quiere estoy en contra del congelamiento porque lo que hace es que los funcionarios que están encargados de pensar el tema, de ser creativos pensando a ver qué tipo de soluciones se pueden instrumentar, directamente cuando sale el presidente a decir, che, se congela, bueno, ya el tema queda totalmente atomizado, totalmente tapado. En el tema de congelamiento hay mucho para pensar. A ver, estamos todos de acuerdo con que el aumento de tarifas que hubo en los últimos 4 años se pasó de banda, tuvo niveles muy por encima de lo que la población podía pagar, pero en el fondo tampoco tenía un proyecto. O sea, ¿de qué sirvió el aumento de tarifas? La sociedad está enojada con el tema tarifario y eso generó desarrollo, generó inversión, generó crecimiento. Y la verdad que yo lo discuto bastante eso, digamos. O sea, si no hay una relación entre la política tarifaria y qué haces con esas políticas tarifarias, es decir, te va a generar inversión en el sector que produce petróleo y gas, que es el verdadero sector que genera riqueza en la Argentina. Sí. Si eso no pasa, y no. Entonces vos fíjate qué raro. Tuviste tarifas que aumentaron un 2000%, y sin embargo YPF, la empresa que es controlada por el Estado, que es la empresa que tiene que servir para generar desarrollo en la Argentina, es una empresa que puede invertir mucho menos de lo que invertía hace 4 años, pues es más chiquita, porque no fue beneficiada por esa política. Claro. Entonces, eso es lo que creo que todavía no está definido, y te diría que recién mañana va a haber una primera reunión con distintas petroleras como para empezar a definir el trazo grueso de la política. Ahora volvemos al tema de los combustibles. Morini, no te vas a salvar porque te quiero preguntar si uno puede aplicar esto que decía Noelia recién, es decir, una cuestión más de pragmatismo de corto plazo, de resolver las urgencias y en todo caso ir viendo después cómo uno establece determinado tipo de, creo yo, de camino para ir atendiendo otras cuestiones que quizás no son tan urgentes o en todo caso no hay posibilidad de atenderlas, si eso se puede aplicar a la justicia, a la reforma de la justicia. Una reforma de la justicia que parecía que ya arrancaba y parece que no ahora. Sí, es interesante analizarlo, sobre todo desde el cariz de la reforma. ¿Por qué? Porque vos acá no tenés urgencias, vos acá tenés una necesidad. Es decir, tu agenda propositiva es decir, bueno, el estado del Poder Judicial es calamitoso. Bueno, podemos coincidir en algún diagnóstico. Esto lo vamos a cambiar, como bien dijo, casi hizo eje central en la asunción del presidente, del propio Alberto Fernández. Ahora, sobre esa agenda propositiva no hay medidas. Las medidas de índole pragmático han sido la nominación formal y el inicio del proceso del decreto 222 de 2003 de Daniel Rafecas como procurador general, y la designación en el cargo formal de interventora de Cristina Camaño al frente de la Agencia Federal de Inteligencia con el mandato de estrangular los fondos de inteligencia. Ahora, nada de lo demás tiene un correlato en, bueno, este es el proyecto de reforma de la justicia. Por lo tanto, hay especulaciones, las que mencionábamos ya hace 15 días, de respecto de cómo podrían ser las fusiones entre tribunales para, sobre todo, restarle poder a Comodoro Pi. Ahora bien, la pregunta ¿es necesario e imperioso para la gestión modificar la justicia o es más propio del ADN integrativo de la fórmula presidencial? ¿Con esto qué quiero decir? Que el gran fuego, la gran llama que alimenta o que calienta la reforma judicial se llama Cristina Kirchner. Dentro del esquema de poder quien tiene bien claro que hay que hacer una reforma judicial es Cristina. Alberto Fernández la va a instrumentar, la va a gestionar. Pero hasta ese momento, vos como gobierno y como gestión tal vez estés sacando las papas del horno respecto a lo económico. Siempre que hablamos de la reforma de la justicia, ¿nos referimos a la justicia federal? Siempre, sí, la reforma de la justicia federal penal.
por no decir Comodoro Pi, 2002, digámoslo. y los despachos tal y tal. Sí. Digamos, está bien focalizado el asunto y dentro del propio Poder Judicial está reconocido que es así. Es decir, dentro del propio Comodoro Pi saben que viene así la mano. ¿Y la opinión dentro de Comodoro Pi cuál es? Y bueno... Que va a ser inevitable. Y sí, es inevitable, pero allá ¿quién ven? No lo ven a Alberto Fernández. Alberto Fernández lo conocen, la ven a Cristina. Quien cree en ellos, que tiene la manija, la llave, ya sea desde el Senado, ya sea como parte integrativa de la fórmula, es Cristina respecto a lo que ella padeció. O sea, como si fuese una suerte de doble juego en el cual nosotros sabemos qué te hicimos, entonces sabemos qué nos vas a hacer. Digamos, como una suerte de juego tácito, de posiciones en las que se están midiendo, a ver hasta dónde va a llegar cada uno. Bueno, los jueces estaban un poco entregados, ya a esta altura, ya más que lo que hicieron estos últimos 4 años, no da la impresión de que puedan hacer, salvo alguna cosa muy esporádica, y de hecho lo que están esperando, en términos llanos, es el guadañazo. ¿Cómo y cuándo llega? Todavía es un misterio. Noé, me quedo con una pregunta y que me parece que es clave en este contexto, es si hay una especie de reivindicación de la rosca política. Bueno, sí, claro. Teniendo en cuenta lo que pasó en el Congreso Nacional en los últimos días, la sanción de la ley de emergencia, y lo que pasó en la legislatura bonaerense la última semana. Sí, efectivamente. En un rato vamos a hablar de lo que viene esta semana en la legislatura bonaerense, pero definitivamente hay una reivindicación de la rosca. Estamos hablando también de un gobierno que nunca la despreció, ¿no? Un gobierno que cuando muchos de sus funcionarios fueron gobierno con Néstor, con Cristina Kirchner, hablaba... No existía esto que vimos en el gobierno de Mauricio Macri de la pata política del peronismo o la mesa política del peronismo. El peronismo es política pura. Entonces, sí, me parece que de alguna manera queda... No sé si reivindicada, pero queda claro que es necesaria para lograr consensos en el Congreso, en la legislatura, en distintos, incluso con actores de la sociedad civil. Si pensamos en el tema de retenciones, buscar consensos con la mesa de enlace implica rosca política, implica sentarse, negociar, charlar, tener contactos. Y todo esto me parece que también es una incógnita a develar. ¿Cómo va a funcionar Cambiemos, Juntos por el Cambio ahora, ¿no? Hacia su interior, cuando retomemos las sesiones legislativas en el Congreso de la Nación y empecemos a ver ahí cómo se dirime esta interna que quedó absolutamente explícita a fines del año que acaba de terminar, con la decisión de un grupo muy fuerte que logró la votación y que ganó la votación al interior del interbloque para no dar quórum para la jura de los diputados que tenían que asumir. Ni siquiera estamos hablando de la ley de solidaridad en la emergencia económica que había enviado Alberto Fernández. Esta posición tan dura, que tiene un contrapeso adentro de Cambiemos, hay que ver cómo se desarrolla esa interna entre ambos sectores. Vamos a analizar un poquito lo que va a pasar esta semana en la legislatura bonaerense. Por supuesto. Vamos. Vamos hacia allá. Muy bien. Ahí está, ¿eh? Bueno, ¿por qué? Bueno, porque hubo un intento, y fue un intento, no sé si llamarlo fallido. Y es valioso porque uno recoge cierta experiencia ahí, ¿no? Es cierto lo que decís, pero sí, fue un intento fallido. Fue un intento que surge en medio de un acuerdo que el gobernador Axel Kicillof estimaba vigente, un acuerdo de gobernabilidad que había sellado con la ex gobernadora, con María Eugenia Vidal, quien se había comprometido a facilitar la sanción de las primeras leyes. Así fue con la emergencia económica, que Axel Kicillof logró sin problemas. Pero cuando llega el momento de debatir esta ley impositiva, María Eugenia Vidal ya estaba en viaje hacia el exterior, camino a París, había dado algunas notas incluso en el aeropuerto de Ezeiza. En el interior del bloque Juntos por el Cambio empieza a haber algunos ruidos por las tapas de los diarios, por los requerimientos de algunos intendentes hacia el interior de Juntos por el Cambio, que decían, no, bueno, este acuerdo es con Vidal, pero nosotros no estamos a favor de sancionar esta ley así, tal y como vino, y ahí es donde aparece esta ruptura interna, esta ruptura de los acuerdos que habían sido rubricados y la imposibilidad de Axel Kicillof de darle media sanción al Senado, a donde está muy en desventaja, ahora vamos a ver los números, pero también
También, ojo, porque intentó darle media sanción en diputados ese mismo viernes a la noche y tampoco lo logró. Esta es la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Acá tenemos el gráfico del peso de cada uno de los bloques. Con 47 tienen quórum. Exactamente, ¿no? El quórum son 47, el Frente de Todos tiene 45, pero el bloque 17 de noviembre con 2 diputados es aliado del Frente de Todos y de hecho estuvo el día en que Axel Kicillof intentó la sanción en diputados y no lo consiguió, así que el quórum de alguna forma está asegurado, la mitad más 1, y con estos votos también podría sancionar la ley impositiva. Juntos por el Cambio tiene 38, Cambio Federal, que son los diputados que responden a Emilio Monzó, quien decía en su momento reivindicó la rosca y que era integrante de la ala política de Cambiemos, son estos 5 diputados, hay uno del partido FE y hay uno del FIT. En diputados, la verdad que el escenario es accesible, absolutamente accesible. Tienen quórum y por otro lado... Y tienen número para aprobarlo. Tienen número. Absolutamente. Ahora, ¿se modifica el proyecto? Bueno, va a tener algunas modificaciones, modificaciones que tienen que ver sobre todo con ingresos brutos, pedidas por la oposición en gran parte. Una modificación va a ser, al menos a esta hora, ¿no? Lo que dice en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Una modificación podría ser que los ingresos brutos a la producción de medicamentos se retrotraigan al 1,5%, que es el nivel que tenían antes de este proyecto. Este proyecto quería llevarlo al 3,5%. También se retrotrae la imposición de ingresos brutos al acopio en los puertos. Esto atentaba o perjudicaba a las finanzas del sector agropecuario, que acopia mucho en los puertos, y también retrotraería el gobierno de la provincia de Buenos Aires la posibilidad que estaba buscando de ser el gobierno de la provincia quien cobraba las patentes a los vehículos viejos de 2009. Los intendentes pusieron el grito en el cielo porque son ellos, son los municipios hoy los agentes de retención, ¿no? Y eso volvería a cabeza de los municipios. Hay un dato clave que es el 75% en el inmobiliario rural y en el inmobiliario urbano, ¿no? Esta alícuota máxima que aumenta por encima de la inflación en el proyecto, y que hay que ver ahí lo que está diciendo hoy por hoy la provincia es esto, que lo voten. Si quieren Juntos por el Cambio hacer uso de su mayoría en el Senado y votar en contra de esto, que se hagan cargo de votar en contra de la progresividad del impuesto. ¿Podrían modificarlo? Es decir, ¿podría haber algún tipo de acuerdo para que una menor cantidad de personas pague y terminar zanjando que de todas maneras el proyecto sí tiene un tope del 75%? Lo que hay a esta hora no es un acuerdo para modificarlo, sino una decisión de la provincia de decir, si Juntos por el Cambio quiere usar su mayoría para en el Senado introducir este cambio y ponerle un tope del 55%, que es lo que están diciendo hoy por hoy sus diputados, sus senadores. Estuvo hace un ratito Néstor Grindetti en este canal un rato antes de que empezáramos el programa y decía esto del 55% de tope para equiparar con la inflación. Bueno, que lo hagan, que introduzcan la modificación con sus votos en el Senado. Si querés vemos la composición del Senado, porque es la cámara clave para analizar toda esta negociación, porque de los 46 senadores está absolutamente polarizado. 26 son de Juntos por el Cambio y 20 son del Frente de Todos. Ahí no hay posibilidad. Mucho más complicado acá, ¿no? Muchísimo más complicado. Veamos, si querés, los protagonistas de toda esta discusión. Lo tenemos, por supuesto, al gobernador Axel Kicillof, que es quien envió el proyecto. Va a aceptar estas modificaciones menores en ingresos brutos que decíamos recién, y es quien tenía el acuerdo con María Eugenia Vidal. El impuesto inmobiliario, dice, debe aumentar más para los que más tienen. Esta es la posición filosófica del gobierno de la provincia, y por eso dicen, si lo quieren cambiar, que lo cambien en el recinto y que se hagan cargo de ser quienes votaron, que los que más tienen no sean los que más paguen, aportando a la recaudación. Tiene que tener un tinte progresista, digamos, el proyecto tiene que pagar más los que más tienen. Exactamente. María Teresa García, ministra de Gobierno, exdiputada nacional, fue designada por Kicillof para negociar con los intendentes, fue de hecho una de las voces principales desde la caída del proyecto en el Senado hace unos 10 días, y es quien habla con
los intendentes radicales particularmente para aislar al PRO, intentando también de alguna manera incidir en esta interna que se está desarrollando en Juntos por el Cambio, porque aparecen los legisladores del PRO más propensos a separarse y a tener posiciones más duras, y los de la UCR alineados con sus intendentes diciendo la ley tiene que salir. La otra protagonista, por supuesto, María Eugenia Vidal, la exgobernadora, que hizo este acuerdo de gobernabilidad que hablábamos antes con Axel Kicillof, luego se fue de viaje, es quien estaba como interlocutora frente al gobierno bonaerense. Luego aparecieron estos competidores internos de PRO que salieron a disputarle el liderazgo. El principal competidor interno, ¿quién es? Y bueno, Jorge Macri, el intendente de Vicente López, primo del expresidente Mauricio Macri, tiene desde hace tiempo una disputa interna con María Eugenia Vidal porque busca desde hace años ser el líder del PRO bonaerense. Estuvo participando de la reunión de intendentes de Juntos por el Cambio con Axel Kicillof y fue señalado como el responsable de la caída de las negociaciones por María Teresa García, por otros actores del gobierno bonaerense. En estas últimas horas esas conversaciones parecen haberse encauzado, sobre todo con la aparición de estos posibles cambios y con la decisión del gobierno bonaerense de aceptar si eventualmente Juntos por el Cambio decide juntar su mayoría para modificar la escala progresiva en el impuesto inmobiliario. Muchísimas gracias. Noé, ¿cuándo entraría? Vamos yendo a la mesa, si te parece. ¿Cuándo entraría el proyecto nuevamente? Ya está, entró por diputados. Por diputados, en este caso. A diferencia de antes, que había entrado por el Senado, una Cámara mucho más complicada. Y se supone que se debate este miércoles 8. Esa es la previsión. Bueno, estaremos entonces atentos. Vamos a ver, yo creo que hay varias cuestiones que hay que señalar de algo que se viene, y lo sumo a Nico Gandini también, porque hemos visto en los últimos días un Banco Central mucho más activo. ¿Y cómo nos damos cuenta que el Banco Central está mucho más activo? Bueno, porque en principio lo que ha hecho ha bajado las tasas de interés, sobre todo de una letra que se llama LELIQ, que es una letra que emite el Banco Central, pero que después en una segunda instancia bajó del 58 al 55%. Es decir, hay un Banco Central que ya empieza a vincularse mucho más con el gobierno y trata de servirle. ¿De qué? Bueno, para inyectar crédito, para tratar de estimular la actividad económica y ya no tanto para chupar pesos de la economía con la idea de que de esa forma bajaba la inflación, que era lo que venía haciendo hasta ahora. Y es algo que reclamaban mucho las pymes, sobre todo, ¿no? La baja de la tasa. Sí, exactamente. Entonces, digamos, esta es una de las medidas que ha tomado. Ahora, ha sumado algunas más. El detalle es bastante largo, pero por ejemplo ha propuesto líneas de crédito para las pymes exportadoras, ha financiado al Tesoro, es decir, ha emitido pesos por más de 100.000 millones de pesos a fin de año como adelanto transitorio para el gobierno nacional, es decir, ahí se lo ve ya articulado con el gobierno y cambiando un poco las prioridades, ¿no? Es decir, acá ya no está la idea de emisión cero. Claro. Se terminó esa idea, si bien es interesante porque el mensaje a la sociedad es no vamos a emitir demasiado. ¿Por qué? Bueno, porque hay un problema de inflación en la Argentina. Ahora, corregime si me equivoco, pero incluso el gobierno de Mauricio Macri terminó emitiendo también, ¿no? Sí, sí, por supuesto, claro. Digamos, prácticamente emisión había siempre, salvo en alguna instancia donde se habían comprometido a que no subía la base monetaria con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Pero digo, en líneas generales eso pasaba. Nico. Sí, a ver, por lo menos lo que uno ve en el área de energía o de la economía real. En algún punto parece que hay una discusión sobre qué es primero, atacar la inflación o generar crecimiento. Generar crecimiento no solo a través del mercado interno, sino también, que es la gran cuenta pendiente, si se quiere, de la última década, a través de inversión genuina que es en dólares y que ingresa en la Argentina. Y yo digo esto porque si vos, por ejemplo, en el tema de combustibles, si el gobierno no envía una señal clara sobre cuál va a ser el precio del petróleo en la Argentina en 2020, que es algo que están esperando las petroleras de capital local, que son pocas, pero sobre todo las petroleras multinacionales, si vos para febrero no tenés visibilidad en torno a cuánto vale el petróleo en Argentina, ¿va a valer lo mismo que cuesta en todo el mundo o va a costar menos? Hoy en Argentina cuesta un 25% menos, más o menos. ¿Por qué? Porque bueno, el tipo de cambio pasó de 40 a 60, ahora subió un poco, ni siquiera habías recuperado del todo la devaluación de 2018, te tomó 6 meses, con lo cual hay una política económica que definir. ¿Cuál va a ser el precio del petróleo en la Argentina? ¿Va a costar lo mismo que cuesta en Chile, en Brasil, en Colombia, en Perú, en Estados Unidos? ¿O
vas a seguir topeando precio de combustible, o sea, congelándolo o permitiendo que aumente poco, por abajo de la inflación, tratando que funcione como ancla. O sea, vas a hacer la misma política para precio de combustible que haces en materia de tarifaria, es decir, congelar tarifas hasta junio del año que viene, si bien yo dejaría una ventana abierta para que las tarifas de gas y electricidad no se congelen hasta junio del año que viene, sino que en marzo, abril podría llegar a haber novedades, porque cuando uno lee fino a Martín Guzmán, te dicen que el congelamiento es hasta 180 días, con lo cual habría que ver si eso no es por 180 no días. Es por 180 días, sino hasta 180 días. Y en la letra, y cuando uno habla también con el ministro de Desarrollo Económico, también él refuerza esta idea de vamos a analizar, no vamos a ir a un congelamiento que se extienda in eternum, sino tratar de encontrar cuál es el mejor punto para salir. Y esto no es simplemente porque, uno crea que o ideológicamente estés a favor o en contra de un congelamiento. El problema es que si vos querés generar crecimiento, querés generar riqueza en Argentina, es muy difícil, vos lo decías antes, entrar a un congelamiento tarifario sin saber cómo y cuándo salís. Claro, y yo te agregaría algo más que tiene que ver con la cuestión del pragmatismo, que es la siguiente. Si lo que estamos viendo que el gobierno ha enviado al Congreso y que termina siendo sancionado, que es la ley de emergencia, tiene un componente muy fuerte en términos de no generar una erosión mayor de los recursos que tiene el Estado, es decir, no generarle más déficit al Estado. Sabemos positivamente que eso es porque hay que llevarle los papeles al Fondo Monetario y porque después hay que negociar con los bonistas. Y hoy una de las dos prioridades, además, la primera es atender el hambre en la Argentina. La segunda es que en 2-3 meses tenés que empezar a pagar deuda y no tenés recursos. Entonces, eso hay que renegociarlo antes de que eso suceda. Entonces, me parece que ahí también, si hay una señal de empezar a subsidiar nuevamente la energía, la pregunta que le van a hacer los acreedores a Alberto Fernández es, pero pará, si vas a subsidiar la energía, ¿con qué nos vas a pagar? Si vas a terminar teniendo más gastos. Sí, subsidiar no está ni bien ni mal, el tema es si tener los recursos genuinos para poder solventar esos subsidios. En materia tarifaria, en gas, si vos congelás tarifas de gas, los subsidios no se te disparan tan rápidamente. Ahora, si vos congelás las tarifas de Enor, de Sur y las distribuidoras eléctricas del interior del país, en materia de subsidios, vos tenés que se te van a ir de 3.000, se te pueden llegar a ir a 4.500 millones de dólares. Es mucha plata, sobre todo en una economía que está en crisis y que no genera dólares, digamos. Entonces ahí el gobierno puede llegar a tener un problema. Nicolás, ¿querés que vamos al wall, al colgante? Nosotros lo llamamos colgante, ahora nos vemos. Porque, vamos a ver la evolución de los precios del combustible, qué es lo que puede pasar en los próximos meses y qué nos espera en el surtidor. La verdad que uno va y cargas un tanque de nafta y volvés horrorizado. Vos estás diciendo que quizás el precio de la nafta está atrasado en este momento en la Argentina. En este momento está atrasado, Juli. Y más con la situación que tenés en Medio Oriente, lo hablábamos antes. Hoy el petróleo vale a nivel mundial cerca de $68. 68.90 cerró el viernes. Habrá que ver cómo abre el lunes. Con un petróleo de, redondeemos, $70, el atraso ya no es ni del 10 ni del 15%, sino que todavía es un poco más alto. Pese a que tengas retenciones, que eso te baja indirectamente el precio del petróleo. Esto es lo que pasó con el petróleo internacional, que es el Brent, que se utiliza como referencia en Europa y en algunos mercados de exportación. Fíjate en septiembre de 2019 tiene un pico que supera los $65. Fíjate que en octubre cae, pero mirá lo que pasa en los últimos 3 meses. Esto es noviembre, diciembre, enero. En enero, esto es actual, está arriba de $65, yo te decía 68.90. En este momento el petróleo se está pagando en la Argentina entre 45 y $50. Es decir, se está pagando $15 o incluso más, $15 menos de lo que se paga a nivel mundial. Es muy difícil que una petrolera invierta en la Argentina para obtener $50 cuando invierte en Brasil o invierte en Colombia y va a obtener cerca de 70. ¿Por qué invertirías vos? Esto no quiere decir que, no es un juicio de valor de lo que a mí me guste o lo que me deja de gustar. Es simplemente, ¿cuál es el racional por el cual vos deberías invertir en Argentina para obtener $15 menos de lo que vas a invertir de lo que vas a obtener por invertir en Brasil? Vos estás hablando del interés de las compañías petroleras en traer dólares a la Argentina para generar un desarrollo. Digamos. ¿Por qué? Entre noviembre y febrero, en ese periodo de 3-4 meses, se termina de definir cuánto invierte una compañía petrolera. No en la Argentina, sino en todo el mundo. En este momento las empresas están viendo al gobierno diciendo, ¿qué hace el gobierno? ¿Aumenta combustibles como está pasando o va a pasar en todo el mundo por esta situación de que ha aumentado el precio internacional? O sea, en este momento en todo el mundo, como aumenta el precio del petróleo, las naftas son más caras. O sea, acá tendrías que copiar el alza en pesos, digamos, tendrías que copiar sumado al tipo de cambio de referencia. Exactamente.
A ver, el precio de las naftas aumenta por dos motivos. Sí. Cuando aumenta el tipo de cambio y cuando aumenta el precio del petróleo. Estamos viendo que el precio del petróleo aumentó, el tipo de cambio con la situación de cepo y demás se mantiene estable. Tenías ya un atraso que se te generó por el congelamiento que dispuso por 90 días Sí. el expresidente Mauricio Macri. La pregunta es, ¿qué vas a priorizar? ¿Vas a priorizar la inflación? Entonces, ¿vas a congelar o atrasar precio de combustible? Es decir, la pelea contra la inflación. ¿O vas a priorizar tener algún tipo de inversión o ingreso en dólares por inversión en Vaca Muerta o inversión en extracción de petróleo y gas? Eso es una medida, Sí. es una discusión que adentro del gobierno no está tan clara. Si vos priorizás, ¿sabes qué? 60 puntos de inflación, 56 puntos de inflación es demasiado, tenemos que frenar rápidamente la inercia inflacionaria, y es probable, entonces, que el precio de combustibles no aumente en la medida que está aumentando el precio internacional y en la medida que tenías el atraso que ya traías de los últimos meses. Bueno, ahí quizás en términos políticos es que uno podría pensar, por ejemplo, que si el gobierno está poniendo todo en este momento para tratar de cerrar un acuerdo de precios y salarios, y eso se basa en la hipótesis de que la inflación va a ir bajando, porque vos no podés congelar salarios y al mismo tiempo no tenés una expectativa de que la inflación también vaya perdiendo algún tipo de intensidad. La pregunta es, ¿vas a subir las naftas y lo más vas a probable, boicotear ese acuerdo? Porque finalmente eso es lo que terminaría pasando. es muy interesante lo que decís porque es lo que está pasando. O sea, lo más probable es que esa agenda del acuerdo social, el acuerdo de precios y salarios, el acuerdo entre empresarios, sindicatos y distintos actores de la política, te termine copando la agenda energética. Entonces, en lugar de pensar, bueno, ¿cómo hago para generar más inversión, más producción, que genere mayor saldo exportable de petróleo, de gas, para que me entre en dólares? Lo que vas a terminar priorizando es la lucha contra la inflación, que también es válido, digamos. O sea, este es otro gráfico de lo que pasó con el precio del petróleo. Ahora, claramente que es válido también esa pelea contra la inflación, porque un país que tiene 56 puntos por año de inflación no puede ser viable, no es consistente. También hay que saber que si uno sigue adelante con un congelamiento de precios de combustibles y de tarifas de gas y electricidad... Es mucho más complejo hacia adelante, Es ¿no? muy complejo hacia adelante porque te vas a comer la producción que tenés. Porque no vas a tener inversión nueva que te genere nuevas reservas, incrementar la producción. Esto ya pasó en Argentina, digamos. O sea, nosotros tuvimos durante 14 años las tarifas de electricidad congeladas y durante 12 años las tarifas de gas congeladas. En ese momento, las reservas y la producción de gas retrocedió fuertemente. Sí. Y ahí yo te decía en la mesa, Juli, el congelamiento de tarifas, yo puedo estar de acuerdo en este momento coyuntural, hay que atajar la inflación, es difícil. Ahora, no es positivo para un Estado, ni siquiera para los funcionarios del Estado, que el Poder Ejecutivo te diga, ¿sabes qué? Yo te congelo este tema, porque te lo saco de agenda. A ver, te lo digo de otra manera. Si la idea es proteger a los sectores más humildes y más populares, por ahí uno con la misma plata que subsidia, o manteniendo el nivel de subsidio actual, por ahí uno podría redireccionar esos subsidios para que el programa de tarifa social cubra mejor a los sectores humildes y que aquellos que pueden pagar más, sectores de clase media, clase media alta, ni hablar sectores de mayor poder adquisitivo, paguen un precio más real de la energía. Bueno, ese es el principal problema, ¿no? que tuvo el gobierno en otras circunstancias, a nivel histórico, en los últimos años, que era cómo hacías el subsidio. El subsidio era transversal para toda la sociedad y entonces, por ejemplo, estaba subsidiando energía eléctrica y estaba subsidiando gas a aquellos sectores que podían pagarlo y que no tenían ningún problema, y por ende terminaste teniendo un déficit cada vez más importante. Ahora la pregunta sería, si hay un congelamiento de naftas, también está subsidiando, en definitiva, con el precio, a amplios sectores de la sociedad que tienen su vehículo y que están pagando la nafta menos, en principio, de lo que sería necesario, se supone, para generar algún tipo de política productiva. Totalmente. Cuando uno mira lo que pasó entre 2001, si se quiere, la crisis de 2001, la salida de la convertibilidad, y 2015, vos ves que de esas 15 años, de todos los subsidios que se destinaron a gas y electricidad, entre un 30 y un 35% fueron a subsidiar a sectores medios y altos. Medio altos y altos. O sea, es lógico que un barrio como Recoleta, como todo el corredor norte de la capital federal, pague un 35% el costo real de la electricidad, que es lo que estamos subsidiando. A ver, ¿de qué es lo que se está subsidiando hoy? Hoy todavía hay subsidios. Claramente, hoy, a ver, si un megawatt hora, que es la unidad de medida de la energía eléctrica, cuesta 100 pesos, el Estado pone 60 y nosotros, los consumidores, ponemos 40.
¿Se entiende lo que digo? Pese a todo el tarifazo del gobierno de Mauricio Macri, como el dólar se apreció muchísimo, la moneda local se devaluó, vos volviste casi, no te digo a foja cero, pero volviste a estar cerca del punto de partida que tenías en 2015. ¿Esto por qué? Porque bueno, no importa, el gobierno anterior no fue capaz de mantener el tipo de cambio. Ahora, de vuelta, vas a ir a un congelamiento que termine beneficiando en buena parte a sectores que pueden pagar un poco más, o te conviene repensar y distribuir subsidios o distribuir tarifas, ya no solo por la cantidad de energía que consumís o la cantidad de gas que consumís, sino podés buscar cruzar otras variables como la ubicación geográfica, como distintos ingresos socioeconómicos. No sé si se puede hacer, porque por sistemas es difícil después hacer esto o no, por sistema de facturación y demás, pero por lo menos pensarlo. Por lo menos que esté en agenda, por lo menos que haya funcionarios que están en el gobierno hoy, que son gente preparada y que puede pensar estas cosas, pero dejarlos pensar. Si uno ya los congela por 180 días, ya esa gente incluso no tiene herramientas para actuar. ¿Vos ves que la definición que se ha tomado para los próximos meses de congelar la energía, es probable que esa decisión se vaya revisando, teniendo en cuenta que igual no hay por lo menos un dispositivo que lo que haga es separar los subsidios para un sector de la sociedad del otro? Digo, eso por ahora al menos no se ha instrumentado. No se ha instrumentado, es difícil, la discusión es compleja, pero por lo menos cabría la pena pensarlo. Hay que estudiarlo, hay que ver si se puede instrumentar, en qué tiempo, de qué manera, con qué sistema. El problema es que si vos directamente congelás, lo pateás hasta junio del año que viene, ya no hay gente que esté pensando en esto, porque el propio presidente le está diciendo, ¿saben qué? Bueno, este tema lo congelamos hasta junio, lo retomamos a mediados de año. Y de vuelta, vos congelás hasta junio. ¿Vos te imaginás a un gobierno aumentando las tarifas de gas en el pico del invierno? Parece difícil que el gobierno de Alberto Fernández pueda aumentar las tarifas de gas y electricidad en junio o julio del año que viene. O sea que si ya no se toma la decisión ahora, eso pasaría recién para fin de año. Sí, por lo menos cabría pensarlo, sí. Para mí lo más lógico sería que si vos no aumentás a fin del primer trimestre, el aumento te pase para agosto, septiembre, octubre de este año. O sea, te pierdas el 70% del año. Esa es la situación. La última te hago y te agradezco muchísimo que hayas venido. ¿Qué pasaría, pensando en potencialmente, que uno sostenga el congelamiento de las tarifas, porque entendés que de esa forma estás generando alguna condición para que haya una reactivación económica? Digo, ¿eso podría llegar a darse? Y ese escenario, digamos, ¿cómo lo estás viendo? Sí, a ver, yo te decía recién, en materia de gas, ponele que se congelan las tarifas todo el año. Sí. No vas a tener tanto el problema en materia de subsidios, de cuánto es la plata que el Estado va a tener que poner para bancar el funcionamiento del sistema gasífero. Ahí no tenés tanto problema, sí tenés aumento de subsidios, pero no es tan grande. El problema lo tenés en las tarifas eléctricas, porque si vos congelás las tarifas residenciales y domiciliarias durante todo 2020, ya en materia de subsidios te salta de 3.000 a 4.500 millones de dólares, son 1.500 millones de dólares adicionales, es plata, digamos. El Estado no tiene en este momento esa plata para direccionar a otro lugar. Después tenés un problema que no es menor, que es que la señal a la inversión la terminás destruyendo. Es decir, olvídate de tener mayor producción de energía eléctrica, que en este momento no hace falta porque tenés reservas suficientes, pero si uno quiere seguir desarrollando Vaca Muerta, que es una política que se mantuvo desde el 2012, que se reestatiza YPF, hasta 2019, si se quiere, el año pasado, hubo una política por lo menos de que Vaca Muerta tenga una centralidad en la agenda, de creer que es un activo estratégico para el desarrollo de la Argentina, de creer que si no hay más producción de gas, no va a haber más producción de plásticos, que no vamos a poder exportar, y eso está bien, o sea, yo comparto con esa mirada. Si uno congela el precio del gas y no das un estímulo a la producción de petróleo, y lo que vas a tener es una caída muy grande en materia de inversión, muy, muy grande. YPF ya este año va a invertir un 30% menos de lo que invertía el año que viene, perdón, el año pasado. Y si eso lo acentuás y lo pateás ya para 2020, pensando en 2021, y Juli, vas a tener un problema que vas a terminar importando gas como pasaba hasta hace pocos años atrás. Sumamente complejo el escenario, así que va a requerir seguramente de un análisis pormenorizado, y creo que en las próximas semanas seguramente vamos a tener más datos sobre el tema. Totalmente. Nicolás Ganini, muchísimas gracias. Un placer.